Dejamos esta vida miserable, esta vida de pecado que solamente echa a perder mi familia, mis relaciones, mis padres, mis amigos, que me quita el trabajo, que me quita el sueño, que destruye mi vida, para empezar a tener una vida gozosa, una vida maravillosa en Cristo Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo al aula virtual de Evangelización Activa. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste la obra de Cristo? ¿Qué implica esa vida en abundancia de la cual nos habla Jesús en el Evangelio? En la sesión de hoy, el Padre Ernesto María Caro analizará el hecho de que Dios nos ha creado para Él. Y lo más importante, quiere que seamos felices, que vivamos esa vida en abundancia. Y esto solo lo lograremos alejándonos del pecado, que es la causa principal de infelicidad. Entenderemos por qué el hombre está llamado a ser feliz y que la felicidad es un estado interior de la persona. Acompáñanos en esta interesante enseñanza. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Vamos a tocar ahora un tema realmente muy importante para todos nosotros. La vez pasada, si recuerdas, habíamos visto quién es Jesús, quién es este hombre que al mismo tiempo es Dios. Pues bueno, ahora nos interesa conocer cuál es la misión de Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué se encarnó? Podríamos encontrar diferentes respuestas a todo esto. Podríamos decir, bueno, pues vino para salvarnos. Y claro, por supuesto que Jesús vino para salvarnos. Pero, ¿a qué más vino? Bueno, alguien podría decir, vino para que pudiéramos ir al cielo. Excelente respuesta. Es verdad, también vino para que pudiéramos ir al cielo. Pero, ¿cuál es la base de fondo? ¿Cuál es la parte más importante en donde nosotros encontramos la misión de Jesús? Pues tenemos que ir directamente a la Biblia, como lo hemos venido haciendo, para poder conocer a qué vino Jesús. Él mismo nos lo va a decir. Vamos a nuestra Biblia, si gustas. Vamos a abrir el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el versículo 10. El ladrón solamente viene a robar y a matar, a destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús en este texto. Y esta es la razón fundamental para la que Él ha venido. Ha venido para que nuestra vida sea completamente diferente. A veces pensamos que tenemos una vida hermosa. A veces pensamos que todo va sobre ruedas. Pero siempre en este punto me gusta decir, bueno, el que nació con un defecto en la vista, pues él va a decir que él cree que ve bien, porque así nació, porque toda su vida ha tenido esta visión.
no ha tenido ninguna oportunidad de ver claramente. Pero un día acepta la invitación de ir a revisarse su vista, va con un oculista, el oculista le toma ahí las medidas de su visión y le construye unos lentes. Aquella persona se pone sus lentes y entonces dice, ¡wow! Ahora veo con claridad. Bueno, esto es lo que generalmente pasa en nuestra vida cristiana. Hemos nacido católicos, hemos nacido cristianos. Desde muy pequeñitos fuimos llevados a la pila bautismal, pero decíamos, si recuerdas bien, en nuestra primera reunión, hemos recibido una fe por herencia. No la hemos recibido por una aceptación y una formación. Y esto ha hecho que nuestra visión interior de la vida, que este regalo que Dios nos ha dado de tener la vida y tenerla en abundancia, no se realice en plenitud hasta que nosotros no empezamos a caminar en la vida evangélica, hasta que no descubrimos a este hombre maravilloso, a este hombre Dios, y le damos cabida en nuestro corazón. Nuestra visión siempre es obtusa, siempre es borrosa. Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Sí, podemos tener esta vida, una vida maravillosa, una vida vivida en la felicidad, en la paz, en la alegría. No esta vida que nosotros hemos venido viviendo, llena de angustias, de temores. Y bueno, pues es de entenderse que si nunca hemos tenido la oportunidad de conocer plenamente a Jesús, porque pues en este proceso histórico, pues nuestros papás a nosotros no nos educaron con esta idea de conocer y profundizar en Jesucristo a través de su palabra, porque a ellos a su vez sus padres tampoco lo hicieron, y así podríamos formar una cadena ininterminable. Y entonces hemos vivido con una vida mediocre, con una vida que no es la que Él ha traído para nosotros. Él ha traído para nosotros la paz, la alegría, el amor. Y si vivimos con insatisfacciones, si vivimos con todas estas penumbras que hoy acontecen en nuestra vida, es porque esta vida de Jesús, la vida en abundancia, no se ha realizado. Antes de Jesús estábamos muertos. El pecado había destruido nuestra vida, había destruido nuestra posibilidad de poder tener acceso a Dios, de tener acceso a esta vida que Dios nos ha ofrecido. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos 3 al 7, que es necesario nacer de nuevo. Me gustaría que fueras a tu Biblia directamente para que pudiéramos leer juntos este texto. En el capítulo 3 de San Juan nos dice lo siguiente. Jesús le respondió: yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo repuso: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer? Jesús le contestó: yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano. Lo que engendra el Espíritu es espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento es el que Jesús nos invita a tener, un nacimiento del Espíritu. Nuestros padres nos engendraron y hemos recibido de ellos esta vida, la vida física. Pero la vida física se acaba, es la experiencia del hombre. Todos tenemos ya familiares, amigos que han fallecido. La vida del hombre fenece rápidamente. Sin embargo, la vida del Espíritu permanece. La vida del Espíritu es la que Dios nos ha comunicado a través de Jesús, para que esa vida en el Espíritu nos lleve a vivir eternamente con Él. Esta vida en el Espíritu es la que permanece y es la que hace que nosotros podamos ser plenamente felices. Empezamos a vivir la vida de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía, pero es necesario nacer de nuevo.
Y esta es la forma como nosotros hemos nacido de nuevo a través del bautismo. En el momento en que fuimos bautizados, Dios derramó el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el alma, y le dio una nueva vida. Tenemos ahora una vida en el Espíritu. Esta nueva vida en el Espíritu, ¿qué es lo que ha hecho? Esta vida en el Espíritu ha acabado completamente con la vida de pecado. Nuestra vida estaba siempre sumergida en el pecado. Si nosotros nos vamos al Génesis, en el capítulo 3 vamos a encontrar la caída del hombre, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, rechazan a Dios, deciden vivir conforme a su voluntad. Al final de este capítulo, del capítulo 3, en los versículos 23 y 24 nos dice: Así que el Señor Dios los expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al hombre y en la parte oriental del huerto del Edén puso a los querubines y la espada de fuego para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Dios nos expulsó, nos sacó de su presencia. Nosotros habíamos decidido vivir conforme a nuestros propios criterios, a nuestra propia iniciativa, dejando que nuestra voluntad fuera la que normara y mandara sobre todos nuestros criterios. Y así se cerró la posibilidad de entrar en comunión y en comunicación con Dios. Pero Dios no se resigna a esto. Así que envió a su Hijo, Jesucristo, su unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia. Esta es la maravilla que nosotros hemos recibido y con ella hemos nuevamente tenido acceso al Padre. Esta situación que acabamos de leer, en donde nuestros primeros padres son expulsados del paraíso, en donde se corta toda la comunicación con Dios, viene a ser restaurada a través de Jesucristo. El Espíritu Santo que empieza a morar en el cristiano, lo habilita para que se restablezca nuevamente la relación con Él. Y así, este pecado, el pecado que es lo que destruye nuestra vida, queda completamente cancelado y nuestra vida empieza a tener una nueva relación con Dios. Lo único que destruye nuestra vida, lo que hace que nuestra vida sea infeliz, es el pecado. Cuando nosotros echamos fuera este pecado, entonces toda nuestra vida empieza a ser maravillosa. No solamente la vida que nos dieron nuestros padres, que nos dieron esta vida humana, que es maravillosa. Con ella podemos ver, con ella podemos gozar, podemos disfrutar de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho para nosotros. Todo lo que ves, todo lo que oímos, la música, los colores, todo esto es hermosísimo, es maravilloso. Pero sin embargo dice San Pablo que nada se compara a lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Esta vida humana es hermosa y es la base para poder tener la espiritual. Pero la vida espiritual es la vida eterna. San Pablo, en el capítulo 2, los versos 4 al 6 de la carta a los Efesios, nos dice lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia hemos sido salvados. Nos resucitó y nos sentó junto a Cristo en el cielo. Escucha esto. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Nos ha dado una vida nueva. Nos ha dado una vida que nos libera completamente del pecado. De este pecado que nos mata, de este pecado que nos quita la vida, que nos quita la felicidad, que hace que nuestra vida ya no tenga paz, que ya no tenga gozo, queda completamente cancelado
por la fuerza del Espíritu Santo. A través de Jesús, nosotros recuperamos la paz, recuperamos la alegría. ¿Por qué? Porque el pecado ya no obra en nosotros. El pecado es la cosa más nefasta que hay en la vida del hombre. En este texto que leía hace un momento para ti del Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo fue precisamente el pecado el que causó la enemistad con Dios. Y esa enemistad que nosotros provocamos a través del pecado nos cierra las posibilidades de ser felices, porque el pecado engendra en nosotros odios, engendra discordias. El pecado destruye completamente nuestra vida, nos quita la paz. Si hoy vivimos en un mundo tan complicado, en un mundo donde no hay paz, donde no hay alegría, es precisamente porque el hombre quiere, a pesar de haber ya recibido a Jesús, quiere seguir viviendo en este nefasto estado de vida de pecado. La vida de pecado nos quita la felicidad y nos quita la paz. Perdemos la felicidad y la paz y es necesario recuperarla a través de Jesús. Dios quiere que vivamos felices, lejos de todas las frustraciones y todas las insatisfacciones que son propias del pecado. Si tú en tu Biblia lees Colosenses, en el capítulo 3, versos 3 y 4, nos dice San Pablo lo siguiente: han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vida para ustedes, entonces también aparecerán gloriosos con Él. En Cristo tenemos vida. Una vida para ser felices. Una felicidad como nunca hemos imaginado. Yo antes de conocer a Jesús, antes de tener esta experiencia con Él, yo también quizás como tú pensaba que mi vida era feliz. Había realizado mis estudios universitarios, tuve la oportunidad pues de conocer el mundo, de tener dinero suficiente para todo aquello que quisiera y aún más, y sin embargo descubría en mi interior que no era plenamente feliz, que sí, tenía una vida cómoda, tenía una vida agradable, pero cuando conocí a Jesús, cuando Jesús se hizo una realidad en mi vida, entonces empezó a cambiar realmente mi visión. Entonces empecé a conocer realmente lo que significa la felicidad. Jesús, con su gracia, nos da la fuerza para vencer el pecado. Ese pecado que destruye nuestra vida. Jesús nos da su fuerza. Este cambio de vida está radicado en esta fuerza que Dios nos da. Dios nos da esta fuerza para hacernos felices, para librarnos de todo aquello que está impidiendo que ahorita tú seas feliz. ¿Qué es lo que está impidiendo que seas feliz? Es tu pecado. Jesús, con su gracia, nos da la fuerza para poder vencer el pecado y de esta forma ser libre de todo aquello que nos impide la felicidad. Eso que está ahorita en tu vida impidiéndote ser feliz no es otra cosa sino el pecado. Y es que si no tenemos esta relación con Jesús, el pecado domina en nuestra vida, nos destruye. Dios nos pensó, Dios nos diseñó para que fuéramos plenamente felices. Pero la única forma de ser plenamente felices es estar llenos de Dios. Si no estamos llenos de Dios, a lo mejor tú piensas que eres feliz, pero la verdad es que no eres feliz. A lo mejor estás contento, te la pasas bien, vas a un baile, una fiesta, qué sé yo, tantas cosas que hoy producen esa felicidad del mundo, esa paz que parecería que viniera del mundo, pero la verdad no es esa. Dios nos diseñó para estar llenos de Él. Somos como un gran vaso. Y el vaso pues o está lleno de Dios o está lleno del mundo. Y si está lleno del mundo, pues entonces nuestra vida jamás podrá ser plena. No tendremos nunca acceso a la felicidad perfecta. Y de veras a veces me causa muchísima tristeza el encontrar gente ya mayor, gente que se ha pasado toda su vida sin tener
este conocimiento, esta verdad. Me recuerdo ahora un cuento que contaban hace mucho sobre una familia de españoles que se había venido como inmigrante a México. Y bueno, pues aquí había pasado su vida, él ya era segunda generación, era hijo de españoles y nunca había tenido la oportunidad de visitar su tierra. Cuenta esta historia que en una ocasión este hombre vio en el periódico una oferta sensacional. Era un viaje en un transatlántico para ir a España. Y lo más increíble del viaje es que era realmente una cosa muy económica, de manera que este hombre empezó a ver sus cuentas y vio que podía, con los ahorros que había hecho, podía pagar los 5 boletos, él, su esposa y sus hijos, para regresar a España en un viaje maravilloso. Finalmente existía la posibilidad de conocer la tierra de sus padres. Así que cuenta la historia que ni tardo ni perezoso llamó a la agencia de viajes, hizo todos los arreglos necesarios, pagó los boletos de aquel transatlántico y pues fue a su casa, avisó a su esposa, a sus hijos: vamos a ir a España a conocer la tierra de nuestros abuelos. Así que bueno, pues conforme se iba acercando el día, ellos fueron preparándolo todo. El hombre pensando en que era tan ridícula la cantidad que había pagado y sin tener ningún conocimiento de lo que era un transatlántico, uno de estos viajes, pues él le dijo a su esposa: ve rápidamente al mercado y cómprate unos 5 o 6 kilos de queso. Era un viaje de una semana. Dice: cómprate unos 5 o 6 kilos de queso, una buena cantidad de pan y todo lo empacamos, y con eso seguramente que tendremos para llegar a casa de nuestros padres durante todo lo que dure la travesía. Así que bueno, pues llegó finalmente el día, tenían todo empacado, sus 2 grandes bolsas llenas de queso y de pan, y bueno, pues subieron al transatlántico. Inmediatamente, pues ellos asombrados ante aquel gran barco, sin preguntar a nadie ni nada, este hombre, pensando que era tan ridículo lo que había pagado, era tan ridícula la cantidad que había pagado, que entonces pues fue buscando pues el lugar donde él pensaba que sería lo más económico. Así que se fue hacia la parte más baja del barco. Y en la parte más baja del barco encontró unos camarotes en donde pues había escasamente unas pequeñas camas y nada más, era todo lo que había. Y dijo él: pues esto está bien para nosotros. Así que ahí se instaló la familia y bueno, contentísimos de que finalmente iban a ir a conocer la tierra de sus padres, empezaron su travesía. Y bueno, pues el primer día dieron gracias a Dios, sacaron sus panes, sacaron sus quesos y se dieron un banquete con pan y queso. Y bueno, pues la travesía fue siguiendo. Ya para el tercer día, pues el pan ya estaba medio duro y el queso pues ya empezaba un poco a ranciarse. Para el quinto día, pues eso ya era verdaderamente difícil de comer, era un pan terriblemente duro y un queso terriblemente amargo. Estaban comiendo cuando en eso se oye que se abre la puerta del camarote y aparece un marino mal encarado y le dice: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Pues nada, señor, mire, estamos ahorita aquí comiendo. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué están haciendo aquí? Estos son los cuartos de los marineros. Estos cuartos no se usaron porque 2 marineros no pudieron subir a bordo. Pero ¿qué están haciendo ustedes aquí? Este no es lugar para ustedes. Rápidamente el señor echó la mano a la bolsa y sacó sus boletos. Le dijo: señor, mire, no estamos de polizontes, aquí traemos nuestros boletos. El marinero empezó a revisar los boletos y se dio cuenta de que traían boletos de primera clase. Dijo: señor, pero ¿qué está haciendo usted aquí? Usted tiene uno de los mejores camarotes que están en la cubierta. Además, tiene usted cubierto todos los gastos, todas sus comidas en los mejores restaurantes de este barco. Usted compró una oferta y en esta oferta, esta es un boleto de primera clase y con todos los gastos pagados de los mejores restaurantes. Y bueno, pues así transcurrió su último día, durmiendo en un camarote de primera clase y tomando buenas comidas y buenas bebidas. 6 días comiendo pan duro y queso rancio. ¿Cuántos
¿Cuántos hermanos bautizados se pasan toda su vida comiendo pan duro y queso rancio? Porque no saben que el boleto que Jesús pagó en esa cruz es un boleto de primera clase. Una vida plena, una vida feliz, no una vida miserable como la que produce el pecado. El pecado, cuando está en nuestras vidas, nos destruye. Quisiera que abrieran ahora sus Biblias en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5. En este capítulo, San Pablo nos deja ver lo que el pecado produce en nosotros. Si vas al verso 19, encontrarás las siguientes palabras. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Eso es lo que produce nuestra carne. Eso es lo que produce nuestras pasiones. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pensemos en una familia que pues tiene la desgracia de vivir con una persona alcohólica, con una persona homosexual, con una persona que no vive en Dios y que lo único que produce su carne son todas estas cosas de las que San Pablo hoy nos hace testigos. De todas estas cosas de las que San Pablo hoy nos habla. Esto es lo que el mundo de hoy vive cuando no ha conocido a Jesús. Cuando la vida de Jesús no opera en ellos y por eso se destruye su vida. Y la gente termina en estas discordias matándose, perdiendo los amigos, perdiendo la felicidad. La gente que piensa que en la droga encuentra la felicidad, o que en el alcohol encuentra la felicidad, o que en la prostitución encuentra la felicidad, o que en todos estos desórdenes de nuestros apetitos se encuentra la felicidad. ¿Cuántos jóvenes y algunos no tan jóvenes están perdidos en uno de los vicios más grandes que hoy se han desarrollado, que es la pornografía? Grandes adicciones que son difíciles de superar y que lo único que hacen es destruir nuestra sociedad, destruir nuestra vida, destruir los matrimonios, destruir las familias. El pecado destruye mi vida y me quita la felicidad. Todas esas felicidades pasajeras, todas esas felicidades que el mundo dice experimentar cuando se embriaga, cuando se droga, cuando visita los prostíbulos, todo este tipo de felicidades que ellos experimentan, lo único que están haciendo es llevarlos cada día a una muerte más profunda, a una infelicidad cada vez más interna, de la cual solamente Cristo los puede sacar. Estoy seguro que lo puedes ver también en tu propia experiencia. Estoy seguro que puedes ver en tu vida cómo la vida del pecado va destruyendo, va arruinando nuestras propias vidas. Revisa un poco tu propia vida. Quizás no seas un pecador empedernido. Quizás no puedas aplicarte todos o completamente estos rubros del pecado que San Pablo expresa. Pero nuestra carne, hermano, nuestra carne produce pecado. Nuestra carne produce muerte, insatisfacción. No nos permite ser felices. Por eso, nuestro mejor argumento es tu propia experiencia. Yo te preguntaría hoy, ¿eres feliz? ¿Eres verdaderamente feliz? ¿Tu vida es plena, gozosa? ¿Tu vida es plena y gozosa con tus padres, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus amigos, en relación con tu esposa, con tus hijos? ¿Eres verdaderamente gozoso, feliz? ¿Tus días transcurren en paz? Si tu vida no transcurre con esta paz, con esta alegría, con este gozo,
es que la vida de Dios todavía no está en tu corazón. Y tú estás llamado a ser feliz, a tener vida y a tenerla en abundancia. Lo más grave del pecado es que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos. Parecería ser como un cáncer que se va desarrollando dentro de nosotros y va destruyendo internamente hasta que llega un momento en que se manifiesta. Y cuando te das cuenta, has destruido tu matrimonio, has destruido tu vida, has destruido tu familia. Un buen amigo platica que un día, en un viaje que hizo a Nueva York, el taxista empezó a platicarle su vida y le comentaba que él había sido un gran empresario, un gran ejecutivo. Pero un día le ofrecieron un vaso de whisky porque lo vieron muy nervioso y alguien le dijo: relájate, toma un poco de whisky. Y se tomó su primer whisky. Y luego vio que cada vez que se sentía nervioso o estresado, ese vaso de whisky traía para él nuevamente la sensación de paz. Con el paso del tiempo, esto se convirtió en una adicción. Se hizo un alcohólico. Se divorció de su esposa, perdió su trabajo, perdió sus hijos, lo perdió todo. Decía: ahora soy taxista. Un hombre con una vida que se prospectaba maravillosa. Ejecutivo, su familia, su esposa, sus hijos. Decía mi amigo que le comentaba el taxista que pocas veces sus hijos iban a verlo. Esto es lo que al final de todo encontramos en el pecado. San Pablo es muy objetivo en este tema. Te invito a leer, incluso quisiera que subrayaras este texto que es muy importante. Este texto lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23. Dice San Pablo: el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Irremisiblemente es la muerte. Quizás no lo hemos experimentado plenamente, pero si revisamos nuestras vidas, si yo reviso mi vida, que fue una vida que yo siempre he considerado tranquila, unos padres cristianos, católicos, practicantes. Yo me recuerdo haber ido prácticamente siempre a misa, confesarme con cierta frecuencia. Creo que he comulgado todos los domingos. Pero cuando he entrado en mi vida y he regresado a mi pasado, he encontrado muchas huellas de estos signos de muerte, de estas etapas de infelicidad, de momentos en los que pensaba que era feliz, pero que en realidad me estaba encaminando hacia la misma muerte. No somos felices porque la vida de Cristo no está en nosotros. Cuando Cristo entra a tu vida, empezamos a ser plenamente felices. Él nos da la felicidad porque Él, con su poder, con su gracia, con su fuerza, cancela, bloquea la acción del pecado en nuestra vida, y de esta forma, de la muerte, pasamos a la vida, como lo leímos hace unos momentos en la carta de Pablo a los Efesios. Dejamos esta vida miserable, esta vida de pecado que solamente echa a perder mi familia, mis relaciones, mis padres, mis amigos, que me quita el trabajo, que me quita el sueño, que destruye mi vida, para empezar a tener una vida gozosa, una vida maravillosa en Cristo Jesús. Jesús vino para que tengas esta vida. Ese fue el propósito de Jesús cuando vino. Quería que tú y yo y todos tuviéramos esta vida abundante, esta vida de plenitud. Y como ves, no se trata de pasar de lo malo a lo bueno. Yo realmente no queriendo entrar en un tema de vanagloria, pero como decía ahorita, pues mi vida con mis padres realmente
nunca fue una vida que yo pudiera decir, pues, una vida mala, que hubiera estado metido en drogas y cosas de esas. No, mi vida creo que era una vida que hoy diríamos normal, buena, un buen joven, un buen muchacho. Pero cuando conocí a Jesús, me di cuenta que no se trataba de esto. No se trata de pasar de lo malo a lo bueno. Claro que el que está en lo malo, pues va a pasar de lo malo a lo bueno. Pero es para la gente que de lo bueno está esperando lo mejor, lo máximo. Gente como tú y como yo, gente que queremos tener una vida nueva, plena, perfecta. Una vida que es difícil conocer hasta que uno no entra. Quizás ahorita tú estarás diciendo, ¿de qué estará hablando el Padre? No entiendo, si mi vida es a todo dar. Pues déjame decirte, hermano, que hasta que no pruebes esta vida, hasta que no le permitas a Jesús que sea parte de tu vida, no podrás comprender el regalo que Él te hizo el día de tu bautismo. Todo lo que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón para que puedas ser plenamente feliz. Se trata entonces de pasar siempre de lo bueno a la plenitud. He venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. No se trata de pasar simplemente de la muerte a la vida, sino pasar de la vida a la eternidad, a vivir eternamente con Dios. Hay el caso en la Biblia que más me gusta, es el caso de Lázaro. Lázaro era un hombre como tú y como yo. Y bueno, pues un día se enfermó y se murió. Y entonces nos dice el evangelista San Juan, el capítulo 11, que Jesús fue a verlo con la idea de darle nuevamente la vida. Y bueno, pues Jesús llegó con Lázaro, realiza uno de sus milagros más portentosos, en donde él resucita a Lázaro, y Lázaro vuelve a tener la vida. ¿Cuál? La misma que tenía antes. Una vida humana, frágil, una vida que está destinada a la muerte. En cambio, con Jesús las cosas fueron diferentes. Jesús no pasó de la muerte a la vida, sino que Jesús pasó de la muerte a la vida eterna, a la eternidad, a la plenitud, a la perfección. Cuando nosotros leemos los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, si gustas leer en tu Biblia el evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los primeros 8 versículos, nos narran la resurrección de Jesús. Nos dice lo siguiente: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que habían preparado y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban sin saber qué hacer cuando 2 hombres se presentaron ante ellos vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo hicieron una profunda reverencia y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras y regresaron del sepulcro y anunciaron a todos esta gran noticia. Jesús estaba vivo, pero no una vida como la de Lázaro. Lázaro iba a volver a morir y de hecho pues murió. En cambio Jesús vive y vive para siempre. Y la vida que tiene Él ahora ya no está sujeta ni al dolor, ni a la enfermedad, ni a las lágrimas. Ahora su vida es plena, es gozosa. Y si bien es cierto que esta vida pues no la vamos a poder tener nosotros aquí plenamente en este mundo, ya la podemos empezar a gozar. Ya podemos empezar a tener esta vida. Ahora nosotros podemos empezar a tener una vida plena, gozosa, nueva, una vida feliz.
porque Jesús ha resucitado y con esta resurrección nos ha dado la vida y nos ha dado la vida eterna. Hoy es verdad. Vemos, dice San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 13, verso 12, vemos como en un mal espejo, como un espejo en donde las cosas se ven borrosas. Y bueno, pues así va a ser ahorita nuestra vida. No va a ser completamente plena. No vamos a poder ver la realidad como la veremos en el cielo. Pero de que podemos ser felices, inmensamente felices, de que podemos tener paz y gozo en nuestros corazones, eso es una verdad que Jesús nos ha revelado a través de la Sagrada Escritura. Podemos tener vida y la podemos tener en abundancia, completa. La felicidad, mi querido hermano, no está fuera de ti. No está en un vaso de licor, no está en un vaso de brandy o de una bebida. No está en nada externo a ti. La vida en abundancia está dentro de ti. La felicidad brota de adentro hacia afuera. No necesito una fiesta para estar feliz. No necesito tomarme una bebida para estar feliz. No necesito nada para estar feliz, porque Dios lo produce en nosotros. Dios produce en nosotros la felicidad. Esto es lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Esta es la obra redentora de Jesús. Nos dice en su carta a los Romanos en el capítulo 5, en el verso 5, que Dios ha derramado su amor, ha derramado su espíritu en nuestros corazones y por eso la felicidad brota internamente. El hombre puede ser pleno y puede ser feliz porque Dios ha puesto su espíritu en su corazón. Ya no necesitas buscarla en otras partes. Basta con que le permitas a Jesús realizar su obra. A eso vino. Vino para que tú tengas vida, para que tú tengas la vida en abundancia como la tengo yo, como la tienen tantos hermanos en este mundo. Para que no creas que porque estás bautizado o porque vas a misa, ya eres poseedor de esta felicidad y de este gozo. Hay algo mucho más. Es algo que emerge. La misa deja de ser un compromiso para ser un gozo, encontrarte con Jesús, con tus hermanos. Todo empieza a tener una dimensión diferente cuando tú abres tu corazón y le permites a Jesús realizar su obra en ti. Y la obra que Él quiere realizar en ti es que tú tengas vida, que la tengas en abundancia, que puedas ser plenamente feliz. Esto es lo que va a hacer que tu vida pase de las alegrías, de estas alegrías temporales que tenemos en el mundo, al gozo interno, al gozo profundo, porque las alegrías son temporales. Hoy estamos muy alegres, fuimos invitados a una fiesta, nos la estamos pasando a todo dar, qué bueno. ¿Es malo ir a una fiesta? No. ¿Es malo pasársela bien? No. ¿Es malo tomarse de vez en cuando una bebida, una cerveza, un whisky? Pues no, claro que no. Pero todo eso solamente produce situaciones pasajeras, temporales, que en muchos casos van a hacer que nosotros pensemos que ahí está la felicidad, como le ocurrió a este taxista. Este taxista que pensó que con el whisky iba a encontrar la paz, la serenidad, se iba a quitar su estrés y su vida iba a mejorar, y su vida terminó arruinada completamente. Esos gozos y esas alegrías temporales son completamente transitorias. Lo que Jesús te ofrece es una vida plena. Hoy, mañana, siempre, en la mañana, en la tarde, cuando vas a la fiesta, cuando no vas a la fiesta, aún en los momentos de más dolor. Jesús en la cruz experimentó quizás el dolor más terrible que un hombre puede experimentar en este mundo. No solamente por las heridas en su cuerpo, que alguien pudiera decir, bueno, pues seguramente que hay gente pues que ha sufrido más en su cuerpo. Y sí, es posible que sí. Pero el dolor más grande no lo tenía en su cuerpo, lo tenía en su corazón. Ahí donde estaba cargando con el pecado de toda la humanidad, ahí donde experimentaba el rechazo completo de Dios, ahí donde experimentaba
la vaciedad del hombre que vive en pecado. Ahí experimentaba el dolor más grande que un ser humano pueda jamás haber experimentado. Dice el padre Félix de Jesús Gruyer que el dolor es lo que se produce cuando ponemos por un lado el pecado y por otro lado el amor. Cuando nosotros los juntamos, el pecado y el amor, lo que va a producir en el alma es dolor. ¿Puedes tú imaginarte el dolor de Jesús en ese momento? El amor infinito de Dios en su alma y el pecado de toda la humanidad fundiéndose para ser lavado y redimido. Nadie jamás podrá saber lo que experimentó el corazón de Jesús en el momento de la cruz. Y sin embargo, es un hombre que muere en paz. Es un hombre que al morir tiene conciencia de su amor por nosotros. Padre, perdónalos. Ve a su madre desamparada, a su mejor o uno de sus mejores amigos. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, para que se cuidaran mutuamente. Es Jesús, muriendo en un estado pleno de paz, en un dolor terrible, inimaginable, pero muriendo en paz. Uno de los testimonios más maravillosos que tenemos acerca de cómo esta felicidad se realiza en el corazón y en el alma del hombre es precisamente la que se ha testimoniado a través de la sábana santa. Los investigadores han encontrado ahí un testimonio de un hombre que muere con una paz profunda. Puedes ver ahora en esta imagen un hombre que muere en paz, que muere con una expresión de serenidad, un hombre que no muere odiando, que muere perdonando, un hombre que muere lleno de paz, lleno de amor y lleno de gozo en su corazón. Jesús no muere maldiciendo, Jesús no muere odiando, Jesús muere amando y muere perdonando. Dentro de su corazón, en medio de esta hecatombe de dolor que está viviendo, hay un mar de paz. Hay una paz profunda y una felicidad inimaginable porque sabe que con ese dolor y con ese sacrificio te está redimiendo a ti y a mí. La felicidad es algo que brota desde dentro. Afuera vamos a tener muchos problemas, la vida cristiana no nos resuelve la vida. Incluso, como veremos más adelante, puede ser que nos la complique. Pero la paz y la alegría que permanece en el corazón, nadie nos la puede quitar. Por eso los mártires morían alabando y glorificando al Señor. Esta paz nadie nos la puede quitar. La misma carta a los Gálatas nos dice en el capítulo 5, a partir del versículo 22, lo siguiente: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. Esto es lo que el cristiano vive: amor, paz, dominio de sí mismo, alegría, gozo inimaginable que brota de nuestro corazón. Hazle un espacio a Jesús en tu vida. Él quiere participar contigo. Él quiere entregarte este regalo que le costó toda su vida. Él quiere que tú seas feliz y que tengas paz y gozo en tu corazón. No solamente cuando vas a fiestas, no solamente cuando te la pasas bien con tus amigos o tus amigas. Él quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Ábrele un espacio en tu corazón. Que Dios fortalezca tu vida, te llene de su amor, que el Señor te bendiga y que María Santísima te guarde y acompañe siempre. Hasta la próxima.
con las ganas de vivir esta vida en abundancia, vayamos a la tarea para hoy. La tarea para esta sesión consiste en revisar mi persona para ver si yo estoy experimentando la vida en abundancia que Dios me ha dado por medio de Jesús. Si soy fuerte en mis tentaciones, si puedo vivir sin angustiarme, lleno de gozo y paz. Analizar la cita, 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 17, y meditar en ella. Contestar el cuestionario número 5. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué cita nos lo muestra? ¿Qué impide que el hombre tenga o experimente la vida en abundancia? En sí, ¿qué es la vida en abundancia? ¿Qué cita nos lo muestra? Menciona algunas consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el fin del que se aferra a vivir en pecado? ¿Qué cita lo demuestra? ¿Qué diferencia existe entre estar contento y la felicidad, sobre todo la felicidad que Dios nos da? ¿Estoy experimentando la vida en abundancia? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Anotar y subrayar en mi Biblia las citas que vimos hoy. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra siguiente sesión analizaremos en qué consiste la salvación que Jesús alcanzó para nosotros. Te esperamos.